Hola a todas y a todos, me da mucho gusto poder saludarles en esta nueva cápsula de México Social, en la cual quiero mostrarles un conjunto de datos que dio a conocer muy recientemente el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, y que nos da cuenta de la cantidad de museos que tenemos en el país y el severísimo impacto que tuvo la pandemia en términos de reducción de número de visitantes a los museos, pero también de disponibilidad de los mismos. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Cultural que tiene la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, en nuestro país hay alrededor de 1,400 y algo museos. Sin embargo, de esa cantidad, en realidad, desde el 2019 hasta el 2021, hay abiertos al público mucho menos de los realmente disponibles en el país. Desde esa perspectiva, es importante señalar que la oferta museística sigue siendo muy limitada, pero no solo esto, está muy concentrada en las grandes ciudades y no solamente en las grandes ciudades, en ciertas zonas de las grandes ciudades, y esto evidentemente reduce la posibilidad de que las personas tengan acceso a los mismos. Recordemos que para nuestro país la cantidad de museos disponibles per cápita es mucho menor a la que tienen otros países. Si pensamos respecto, por ejemplo, de un país que tiene la misma cantidad de población, Japón, en México hay un museo por cada más de 80,000 habitantes en el país, casi 89,000. En Japón hay un museo por cada 22,000 personas, pero si nos vamos a otros países con tradiciones culturales de visitas y de fortaleza museística, pues nos vamos a encontrar que en casos como el de Francia hay un museo por cada 14,000 habitantes, o el caso de Austria, que tiene un museo por cada 12,000 habitantes, es decir, la diferencia con nuestro país puede ser hasta de 15 veces con los países que tienen mayor oferta. Y no solo esto, la calidad de los museos. México tiene museos extraordinarios sin duda alguna, basta con pensar en el Museo de Bellas Artes, en el gran Museo Nacional de Arte que está en la Plaza Tolsá en la Ciudad de México, el Museo Nacional de San Carlos y otros más que tenemos, como el Museo Nacional de Antropología e Historia, el Museo de Rufino Tamayo. Hay grandes museos en México, pero son limitados para la gran cantidad de población que tenemos y habría que insistir, tremendamente concentrados en unas cuantas ciudades. En esta gráfica lo que ustedes están observando es justamente la cantidad de museos que estuvieron abiertos al público entre 2019, 2020 y 2021. Podemos ver una reducción muy importante en la cantidad de museos que cerraron definitivamente durante la pandemia. Eso se puede comprender debido al confinamiento y la estrategia de cierre de actividades no esenciales. Sin embargo, la caída fue tremenda. Si tenemos más de 1,400 museos y efectivamente estuvieron abiertos en 2020 1,000, bueno, la reducción es de un porcentaje muy importante. Para el 2021 la recuperación ha sido muy lenta, muy desigual, y no llegamos para nada, ni siquiera a una cantidad cercana a lo que se tenía en 2019. Esto quiere decir seguramente que muchos museos ya no pudieron reabrir, muchos que seguramente estaban financiados por empresas, por organizaciones de la sociedad civil, que han dejado de recibir recursos y que seguramente ya no pudieron abrir después de la pandemia, o bien los recursos disponibles en el sector público evidentemente pues son mucho más reducidos. En esta administración se ha invertido muy poco en la cultura, en la ciencia, en la difusión de las artes, y esto nos lleva a esta situación tremenda en la cual no tenemos la capacidad de generar una oferta cultural o de bienes culturales importantes. Recordemos que el derecho a la cultura y a servicios culturales de calidad es un derecho humano ya reconocido por nuestra Carta Magna, y en esa medida, bueno, pues tendríamos que tener desde luego una cantidad mayor de espacios. Recordemos que los museos son muy relevantes porque son los recintos donde se guarda, donde se custodia, donde se protege la memoria vivida y pensada de los pueblos. De esa magnitud
es la relevancia de los museos. No solamente son espacios donde se guardan reliquias, como se tiene en ocasiones el estereotipo o la visión distorsionada, sino que son espacios donde las sociedades resguardan lo mejor de la creación espiritual, de la creación cultural, de la creación social que tiene esa comunidad o esa sociedad. Desde esa lógica, los museos son sin duda alguna parte fundamentalísima e insustituible de la memoria de los pueblos y las sociedades. De hecho, hay museos que guardan patrimonio de la humanidad. Pensemos en el Louvre en Francia, pensemos en el Museo Rijks en Ámsterdam, pensemos en el Museo de Arte Contemporáneo en Nueva York, el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. Este gráfico, en ese sentido, lo que permite mostrar es la cantidad de visitantes anuales que ha tenido los museos mexicanos en el periodo del 2019 al 2021, y vean la caída tan fuerte que tuvimos en términos de los museos que lograron tener 100,000 visitantes o más, que de todos modos 100,000 es una cantidad muy baja. Seguramente varios de ellos, insisto, el MUNAL, San Carlos, Bellas Artes, han tenido mayor cantidad de visitas, museos privados como el Sumaya, que tiene exposiciones muy importantes, pero fíjense cómo en el 2019 habíamos tenido 96 museos que habían alcanzado ese número de visitantes. Sin embargo, para el año 2020 fue una caída brutal y solamente 16 museos tuvieron 100,000 visitantes o más. Se entiende nuevamente por la cuestión de la pandemia, pero se hubiese esperado que para el 2021 hubiese una recuperación importante y no fue así. Apenas pasamos a 22 y prácticamente estaríamos pues en la cuarta parte de lo que teníamos antes del cierre obligado por la pandemia. Lo mismo ocurre con los museos que tuvieron de 50,000 a 100,000 visitas. En el año 2019 fueron 21 los museos que alcanzaron este nivel, pasaron a 20 en el 2020 y a 23 en el 2021. Es decir, hubo una caída brutal en ese sentido. Donde más hubo recuperación en términos porcentuales, digamos, fue en los que tienen mayor cantidad de visitas, los que tuvieron de 20,000 a 50,000 visitantes en un año. Hay que recordar, estas cifras son anuales y nos hablan de una muy baja, una muy escasa participación. Muchos de estos son museos de sitio, es decir, museos que se encuentran en zonas arqueológicas y que debido a la visita de las personas y familias a las zonas arqueológicas que hay en el país, de pronto visitan estos museos y eso hace que se incremente el número de manera relevante. Pero miren, pasamos de 166 a 56 en 2020 y a 73 en el 2021 con este nivel de visitantes. Es decir, no se recuperó ni siquiera la mitad de lo que teníamos en el año 2019. Lo mismo va a ocurrir en todas las demás, y los que tuvieron, digamos, mayor recuperación son los que tienen menor cantidad de visitantes. Fíjense cómo pasamos a un tremendo incremento en el número de museos que tienen solamente de 0 a 1,000 visitas. De los 1,046 abiertos en el 2020, 524 tienen solo de 0 a 1,000 visitantes en un año. Estamos prácticamente en el 50% de los museos mexicanos que tienen apenas 1,000 visitantes en un año. El dato es dramático por donde se le quiera ver y sin duda tiene que ver con la ausencia de difusión, con la ausencia de estrategias apropiadas para convocar a más gente a que conozca sus museos, a que los visite y a que se los apropie. De hecho, una sociedad con tanta violencia, con tanta desigualdad, con tanta pobreza, requiere mucho más presencia de productos, de servicios que abonen al fortalecimiento y crecimiento espiritual de la población. No podemos seguir dejando a la población inerme y expuesta solamente a los peores productos de la industria cultural, como le habrían llamado los teóricos de la escuela de Frankfurt. Vean cómo además la distribución de museos por cada 100,000 habitantes es terriblemente desigual. Zacatecas, sorprendentemente, es el estado de la República que tiene más museos por cada 100,000 habitantes, tiene 2.6, una cifra nuevamente muy lejana
a la que tienen otros países. Ni siquiera estaríamos a la mitad de lo que tiene un país como Francia, como Italia, como Inglaterra, como Austria, como Alemania, como Holanda, donde hay museos por todos lados y que ofrecen una gran diversidad de servicios, que no solamente es el acceso a exposiciones o a eventos especiales, sino además una gama impresionante de servicios que han ido modernizando y que con la pandemia también pasaron a nuevas formas, como las exposiciones 3D o incluso 4D. En México estamos muy lejos de esto, ¿no? Durango tiene 2.5 por cada 100,000 habitantes, seguidos de Querétaro, de Colima y de Coahuila, que son los únicos que tienen indicadores de 2 o más museos por cada 100,000 habitantes, sin llegar a 3, que sería, digamos, el mínimo aceptable para cualquier entidad de la República en un país que sabemos tiene escasos recursos y que no los está destinando a los sectores de mayor impacto que pudieran tener en lo social. Vemos en el extremo opuesto cómo entidades como el Estado de México no llegan ni siquiera a medio museo promedio por habitante. Es cierto que es la entidad más poblada del país, pero eso nos habla de cómo su producción o su, digamos, trabajo de creación de recintos museísticos está tremendamente rezagada. El Estado de México, insisto, no tiene ni siquiera medio museo, por decirlo así, por cada 100,000 habitantes. Le siguen Tamaulipas, Baja California Sur y Veracruz, prácticamente en el mismo nivel. Tabasco, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit y Chiapas, además de Sonora, que no llega ni siquiera a 1 por cada 100,000 habitantes. Entonces sí tenemos un problema muy serio en términos de oferta cultural, de la cual, insisto, los museos forman una parte central, esencial, insustituible para promover una mayor cultura. Decía el pintor Arnaldo Cohen en uno de los programas recientes de México Social en Canal 11, que necesitamos un pueblo para el arte. Normalmente se habla de que hay que crear arte para el pueblo, pero él invierte esta fórmula de una manera muy creativa y nos dice que hay que educar a la gente, a la población, para que pueda entender y comprender la relevancia que tienen los museos y decida acercarse a ellos. Sin duda alguna es una actividad enorme la que tienen los gobiernos locales, estatales, el federal, sin duda alguna, para lograr este cometido y construir, como dice el pintor Cohen, un pueblo para el arte. Es el comentario, les agradezco mucho la atención. No olviden, por favor, suscribirse al canal, darle like si es que les gusta el video y compartirlo en caso de que consideren que los datos le pueden servir a alguien más. Gracias, un saludo.